Hola, buenos días chicos. Aquí estoy para ayudaros a repasar la recuperación de la tercera evaluación. Bueno, como sabéis, entraban dos temas. ¿M? Vamos a comenzar con el primero de ellos. Espero que os sirva de ayuda. Antes de nada, el cuaderno preparado para ir comparando lo que vamos viendo con los contenidos del cuaderno, que no se os pierda nada. ¿M? Bueno, nosotros comenzamos la clase haciendo un eje cronológico, estableciendo cuáles eran los límites de la Edad Moderna. Acordaros, pusimos como límite inicial, aquí lo tenemos, el descubrimiento de América en 1492. También lo hacíamos coincidir con la toma de los turcos, cuando toman Constantinopla en 1453. Nos valen cualquiera de las dos fechas. Y como fecha de finalización lo tenemos aquí, 1789, ¿no? Fecha de la Revolución Francesa, o también lo hacíamos coincidir con la Revolución Industrial en Inglaterra, hacia 1780. Una vez visto el encuadre cronológico de lo que íbamos a ver, ¿eh? Pues pasamos a ver las rutas comerciales en el siglo XV. Bien, este es un mapa muy parecido al que tenéis en el libro, un mapa que además vosotros hicisteis en el cuaderno o que deberíais tener en el cuaderno. Y aquí lo que vemos es lo siguiente, ¿eh? Con el número 1 lo que tenemos es la parte que correspondería a la ruta comercial, la ruta de la seda, que atravesaba todo el Mediterráneo, se adentraba en Asia hasta llegar a la zona de India y China. Con el número 2, la alternativa castellana, que veremos un poquito más adelante, eh, con la idea de dirigirse hacia las Indias, pero partiendo hacia el oeste. Resulta que se toparon con un nuevo continente en lugar de encontrarse con las Indias. Y con el número 3, la ruta portuguesa. Es decir, cuando los turcos toman Constantinopla, la ruta de la seda ya no sirve. Y los portugueses deciden bordear el continente africano, como lo estoy haciendo yo con las flechas del cursor, para dirigirse y poder seguir comerciando con las Indias. ¿Vale? Bueno, pues insisto, este mapa lo tendréis que tener ya preparado. Para estos avances en las exploraciones se inventaron nuevos objetos, nuevos instrumentos. Nosotros ya los hemos visto, tenéis las definiciones en el cuaderno, pero destacamos el cuadrante, el astrolabio, la brújula, la corredera, la ampolleta, el portulano y la carabela. La carabela, además de tener una mayor capacidad de carga y de almacenaje, era mucho más rápida, y contribuyó a que los desplazamientos fueran mucho más productivos. Ujú. Aquí tenemos las exploraciones portuguesas. ¿Veis? Aquí está Turquía. ¿M? Por aquí cruzaba la ruta de la seda, pero Turquía ahora estaba tomada, estaba conquistada. La ruta de la seda no podía ir por el Mediterráneo y cruzar por aquí, porque todos los barcos serían saqueados. Entonces los portugueses se les ocurre la idea de bordear el continente africano. Al bordearlo van a ir descubriendo también determinados territorios que van a pasar a la corona de Portugal. Van a dar la vuelta por el sur de África, van a subir por la costa este para ya dirigirse a Asia, hacia la zona de India y posteriormente de China. En cuanto a las exploraciones castellanas, bueno, pues la idea de Colón es llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Bien, en un primer momento ofrece ese proyecto al rey de Portugal, pero Portugal ya había utilizado una ruta alternativa, la que acabamos de comentar, rodear África, de manera que no escucha a Colón y pues le dice que su proyecto no le interesa. Colón, ante esta negativa, lo que va a hacer va a ser ofrecer el proyecto a los reyes católicos, a Isabel y a Fernando. Y bueno, pues aunque hubo que sufragar grandes cantidades económicas para
para impulsar este proyecto, al final deciden que sí. Se inicia el viaje y el 3 de agosto de 1492 parten de Palos de la Frontera las embarcaciones, la Pinta la Niña y la Santa María, con una breve escala en las Islas Canarias, para dirigirse hacia las Indias Orientales, lo que ellos conocían como India y posteriormente China. Pero se van a encontrar con otros territorios completamente diferentes. El 12 de octubre de 1492 toman tierra. Colón, cuando toma tierra en América, no es consciente de que ha descubierto un nuevo continente. De hecho, Colón realizó 4 viajes y a su muerte, cuando Colón muere, aún seguía pensando que esos territorios formaban parte de Asia. Sería con posterioridad cuando se dieron cuenta que realmente se trataba de un nuevo continente. Estos descubrimientos levantaron una gran polémica en las grandes potencias europeas, sobre todo en lo que corresponde a Portugal y a Castilla. Eran reyes rivales y querían repartirse el mundo, estos nuevos territorios. A tal llegó la situación, a tal punto, que como solución se establece el Tratado de Tordesillas en el año 1494. Por el Tratado de Tordesillas, vosotros también tenéis fotocopias pegadas en el cuaderno explicando este mapa, bueno, uno muy similar. Lo que se establece es una línea imaginaria de separación, los territorios situados al oeste del meridiano, es decir, a 370 leguas de las Islas Azores, serían para Castilla y las que quedaban al este serían para Portugal. Y yo pregunto, ¿quién salió ganando en el reparto? ¿Castilla o Portugal? Es algo que vimos también en clase. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo el mapa del Tratado de Tordesillas, un poquito más claro. Fijaros, a partir de esta línea hacia el oeste sería para Castilla y a partir de esta línea hacia el este sería para Portugal. Así a simple vista podemos decir, bueno, pues Portugal salió ganando. El rey de Portugal era un poco listillo en aquel momento. Dice, me voy a quedar con todo esto, voy a sacar un gran provecho. Lo que el rey de Portugal no se imaginaba, y tampoco los reyes católicos, es que al este de esta línea de demarcación se encontraba un nuevo continente. Es decir, a largo plazo, quien realmente salió vencedor de este tratado, de este acuerdo, fue la corona de Castilla. Una vez tomado tierra en estos territorios, se dan cuenta de que hay 3 grandes civilizaciones que ocupan estos territorios. Los aztecas, lo tenéis aquí señalado con una flecha, los mayas y los incas. Este mismo mapa lo hemos trabajado en clase para que situéis las 3 grandes civilizaciones y también hemos trabajado las características de cada una de ellas. Yo os he preparado a ver, vamos a mover un poquito mi imagen para que no entorpezca. Yo os he preparado un esquema, este mismo o muy similar lo tenéis que tener vosotros, pero bueno, pues podéis dar pausa a la pantalla y comparar con lo que tenéis en el cuaderno para completar la información si fuera necesario. Lo primero que nosotros vimos fue qué son los pueblos precolombinos. Son pueblos que vivían en América antes de la llegada de Colón. Destacábamos los mayas, los aztecas y los incas. Primero, vimos unas características básicas generales para los 3 pueblos. Vivían de la agricultura y la ganadería, empleaban la piedra como material básico, no conocían la rueda ni los animales de tiro. Animales de tiro son animales que llevan carretas para trasladar los productos. No, conocían animales, había animales domesticados, pero no los utilizaban para el transporte. A eso me refiero.
Por otro lado, tenían amplios conocimientos matemáticos, cultivos como el maíz, patata y cacao, que no se conocían en Europa. Fue con posterioridad cuando los comerciantes trajeron estos productos a Europa. Eh, Esos conocimientos matemáticos además los aplicaron a la creación de determinados calendarios con una gran exactitud. Pensar en el calendario maya. Y también utilizaban sistemas de irrigación complicados, sistemas de canalización, de riego, para poder alimentar de agua a sus cultivos. Bien, punto por punto veríamos pues, cuáles son las características de cada una de estas tres civilizaciones y siguiendo el mismo esquema para las tres. Localización, dónde se encuentran, el sistema político que utilizaban cada uno de ellos, cómo era su sociedad, la base económica, cuál era la actividad económica más importante, cómo era su religión y otros aspectos. En el caso de los mayas, situados al sur de México, de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Su sistema político estaba basado en ciudades independientes y tenían, por encima de todas estas ciudades, un jefe supremo que aglutinaba todo el poder. ¿Vale? En cuanto a la sociedad, por debajo de ese jefe supremo, obviamente, estaban los nobles, los sacerdotes, artesanos, campesinos y, en último lugar, los esclavos. Los esclavos surgían de los enfrentamientos bélicos con otros pueblos, con otras civilizaciones. La base económica fundamental, ya hemos dicho que vivían de la agricultura y la ganadería, pero claro, esa producción tenían que manejarla de alguna forma. En este caso, un comercio muy activo, centrándose en la artesanía y la agricultura. En cuanto a la religión, eran una civilización politeísta, creían en varios dioses. Y otros aspectos a destacar de los mayas, pues serían, conocían la escritura, elaboraban calendarios complicados y construyeron grandes palacios y templos escalonados. Bien, con respecto a los aztecas, se localizaban en el Valle de México, su sistema político era el imperio, al mando del cual había un emperador por encima del resto de la sociedad. Era un pueblo guerrero que obtenía la mayor parte de los beneficios a través de saqueos, de robar a otros pueblos y de los tributos que otros pueblos les pagaban a ellos. La sociedad estaba organizada en tribus divididas en grupos. Por un lado teníamos a la nobleza, por otro lado a los comerciantes, a los campesinos, artesanos y esclavos. Principal base económica, la agricultura, la orfebrería que son los trabajos de manipulación del metal, y los tributos, los pagos que hacían otros pueblos a los aztecas para no ser conquistados o no entrar en guerra. También eran politeístas, creían en varios dioses. Para los aztecas, uno de los dioses más importantes era el dios Sol. Y entre otros aspectos a comentar, pues la creación de grandes muros en torno a las ciudades como elemento defensivo. Y también la construcción de grandes palacios y templos piramidales. En último lugar, destacaríamos los incas, que se localizaban en la cordillera de los Andes, es decir, lo que correspondería a Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Argentina y de Chile. Su sistema político también era un imperio y la máxima autoridad era el Inca, considerado hijo del sol, por tanto, considerado como una divinidad, como un dios. La sociedad estaba compuesta por nobles, el grueso del pueblo, la mayor parte del pueblo, siervos y esclavos. La base económica se centraba en la agricultura. Destacaron los grandes sistemas de regadío utilizados por ellos en sistema de terrazas. Sistemas de terrazas, pues como, para que os hagáis una idea, como los que podemos tener ahora mismo en la zona norte de la península, toda la zona de viñedos, que utilizan zonas escalonadas de las montañas para poder ponerlos, o pensar en la zona de la Comunidad Valenciana. Muchos de los naranjos que
que hay están situados en zonas de terrazas aprovechando los desniveles de las montañas. Bueno, pues esto mismo ya lo utilizaban los incas, este sistema. También desarrollaron la ganadería a través de las llamas y la artesanía. Al igual que las dos civilizaciones anteriores eran politeístas, uno de los dioses más importantes era el dios Sol, y crearon grandes construcciones. ¿m? Destacar la famosa foto del Machu Picchu que seguramente habéis encontrado en muchos libros. Bueno, pues estas son el esquema que yo os he reproducido, aunque nosotros esto ya lo vimos en clase y que vosotros deberíais tener completo. Por último, bueno, pues la Edad Moderna supuso unas grandes transformaciones sociales y económicas que nosotros hemos dividido en tres apartados. Por un lado, a nivel demográfico, es decir, a nivel de población, que es lo que sucedió, y es que la población creció lentamente, hubo menos epidemias y una mejor alimentación. También veremos, pero ya en temas posteriores, que gran parte de la población europea se trasladó al continente americano para una búsqueda de mejores oportunidades y cosas por el estilo. Bueno, que me descentro. Vamos al segundo punto, que sería a nivel social. A nivel social destacamos los tres estamentos. Nobleza y clero, que siguen siendo los estamentos privilegiados. Y por otro lado, los grupos de no privilegiados, que sería el tercer estado, dentro del cual la burguesía va a ir tomando fuerza poco a poco porque va a invertir sus capitales en los nuevos negocios, en las nuevas exploraciones portuguesas, las nuevas formas de comerciar y nuevas rutas comerciales. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo, los tres estamentos, por un lado, nobleza y clero, que siguen teniendo el mayor poder y los mayores privilegios, y en tercer lugar, el tercer estado, lo que sería el pueblo. Pero dentro del tercer estado, ya sabéis que el tercer estado estaba formado por agricultores, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes. Bueno, pues de entre todos ellos van a destacar la burguesía, que van a invertir sus capitales y que poco a poco van a ganar tanta o más importancia que algunos nobles. Bien, en tercer lugar, a nivel económico, el crecimiento de la población supuso un aumento en la producción. Es decir, aumenta la población necesita consumir más. Simplemente el hecho de que demanden nuevos productos lo que hace es acelerar el comercio. Para solucionar esto se desarrollaron actividades manufactureras y un nuevo despliegue comercial. Cuando digo despliegue comercial me refiero a que aparecen nuevos instrumentos, nuevas rutas, nuevos sistemas de pago que hasta ahora no habían aparecido. Y nosotros destacamos dentro del vocabulario tres conceptos fundamentales ligados directamente al nivel económico y a estas nuevas formas de comerciar. Por un lado, las compañías mercantiles, por otro lado, los cheques y, en último lugar, las letras de cambio. Ahí tenéis las definiciones, aunque las tenéis que tener en el cuaderno. Y yo creo que con esto damos por concluido el repaso del tema 9. Espero que os haya servido, que si os ha quedado alguna idea por ahí colgada a través de esta grabación lo podáis solucionar y que nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos y mucho ánimo. Venga, hasta luego.